Reciban un cordial saludo, mi nombre es Giovanni Alexander Ventura. En esta oportunidad vamos a presentar sobre los elementos de la geometría esférica. Vamos a tener una introducción, un desarrollo, un cierre y una presentación de la bibliografía. A manera de introducción vamos a tener en cuenta el estudio y la geometría que estudia, valga la redundancia, las propiedades y figuras que se dan sobre la superficie de una esfera. A diferencia de la geometría plana, no hay líneas rectas en el sentido tradicional, ¿verdad? Entendiendo la línea recta como la distancia más corta entre dos puntos. En este caso, como es sobre la esfera, no van a ser líneas, sino que van a ser arcos de circunferencia. Es decir, no va a cumplir todos los postulados de Euclides. Acá coloqué el original, el comúnmente, que es por un punto fuera de una línea dada, solo puede trazarse una línea paralela a la línea dada. Y otra alternativa, que si dos líneas son paralelas, los ángulos alternos internos formados por una transversal son iguales. Algunos de estos, bueno, no se van a cumplir, ¿verdad? Por eso es geometría no euclídea. Vamos a ver los elementos básicos de la esfera. Como lo habíamos conocido en básica y media, la esfera es el lugar geométrico que van de una serie de puntos que van a equidistar con una distancia d, que en este caso es el radio, de un punto fijo llamado centro. Entonces, ese es el lugar, eso es una esfera. Va a tener un eje de rotación, va a tener un diámetro que va a ser la distancia máxima entre dos puntos de la esfera. Va a tener también una cuerda que sería la unión de dos puntos que no pasan necesariamente por el centro. Entonces, la geo, acá la esfera entonces es una base sólida, es decir, si tengo un semicírculo y le giramos sobre su diámetro, entonces nos genera la esfera. En cambio, si lo que giramos es una semicircunferencia, lo que nos hace generar nada más la superficie esférica. Pero la esfera como tal vamos a entenderla como una base sólida. La esfera va a tener ciertas características. Por ejemplo, el casquete esférico va a ser la porción limitada por un plano. Cuando tenemos una esfera, la cortamos por un plano en un lugar específico y lo que nos queda sobre, eso se le llama casquete esférico. El segmento esférico va a ser, imaginemos, tenemos dos planos que cortan paralelos, son planos paralelos. La porción que nos queda en medio de ellos es el segmento esférico y la zona esférica que sería la banda sobre la superficie. Vamos a ver, pues, a manera de ejemplo, por acá habíamos hecho una construcción. Vaya, vamos a ver. Yo acá dije, bueno, tengo el casquete esférico, vendría a ser esta parte de arriba. La zona esférica, estamos hablando que es acá la parte que nos quedó dentro, de es el segmento esférico, perdón. Es la parte que nos queda dentro de los dos planos que son paralelos. A propósito, ¿verdad? Que los planos están sobre el eje para que fuesen paralelos. Ahora bien, eh, dentro de la esfera también vamos a tener círculos. Entonces, le vamos a denotar por unos nombres en específico. El círculo máximo son infinitos y va a ser cuando un plano va a cortar la esfera en dos mitades, en dos porciones y que necesariamente esta va a pasar por el centro. Es decir, el círculo máximo va a ser los puntos de intersección entre el plano la superficie esférica, que el plano también va a contener el punto del centro. El círculo menor va a ser el plano que no pasa por el centro. A manera de lo que hicimos anterior con los dos planos que nos generó el casquete, los puntos de intersección entre esos dos planos, tanto el de arriba y el de abajo, nos van a generar círculos menores. El ecuador es el círculo máximo que divide hemisferios. Acá está la imagen, los círculos máximo, por ejemplo, el meridiano es un círculo máximo también, está contiguo al eje de rotación. Y el ecuador es el círculo máximo también que es perpendicular al eje de rotación. Entonces, tenemos círculos menores. Bueno, en este caso hay dos, ¿verdad? Ejemplificación de la imagen que propusimos en GeoGebra. Entonces, dice ahí ver anexo 1. Vamos a ver
los ejemplos que hemos denotado hasta el momento. Acá tenemos el círculo máximo, es este que está de azul, que está como a la mitad de la esfera. El radio es este que está desde el centro a este punto y el diámetro es dos veces el radio que está unido por estos dos puntos antipodales. Ya vamos a explicar los antipodales. Entonces, y por ejemplo, si yo vamos a ver el casquete, es la porción, imaginemos acá cortado un plano, la zona esférica va a ser la porción que está imaginemos, nos ha cortado dos planos y nos ha generado este segmento azul. Este va a ser la zona esférica. La cuña esférica va a ser la porción, por ejemplo, que imaginémonos que está cortada desde el centro y en una parte de lo que es también la esfera y la superficie. En cambio, el uso esférico va a ser esa superficie como de cáscara. Acá tenemos el ejemplo. Entonces, ese lo podemos mover, ¿verdad? Entonces, son las partes que son de la esfera. Ahora bien, la esfera también tiene ciertas rutas o ciertas distancias. La geodésica le vamos a llamar a la línea, a la distancia más corta que existe entre dos puntos. Este va a ser, como dije al principio, no va a ser una recta, sino que va a ser un arco de circunferencia. Y no solo eso, sino que es el arco de la circunferencia máxima, porque es la única que nos da la distancia más corta. La ortodrómica será la ruta real que sigue una geodésica. Entonces, a la hora de generar, son las rutas a la hora de generar las distancias más cortas. Ahora, dentro de la esfera también puedo generar figuras. Entonces, por ejemplo, el arco esférico va a ser esa distancia AB, que ya denoté yo como la geodésica, sería un arco esférico, cumple las propiedades y va a tomar, va a ser parte de la circunferencia máxima. Acá tenemos, por ejemplo, el centro de AB es un arco esférico y también es una geodésica. También podemos hacer triángulos esféricos que van a ser tres círculos delimitados por tres arcos de círculos máximos, es decir, también tiene que ser la distancia más corta entre ellos y va a ser la suma de sus ángulos va a ser mayor a 180 y menor a 540. Además, podemos generar también polígonos esféricos eh, con más lados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos este anexo. Yo acá tengo, por ejemplo, este que está de verde. Veamos bien, ese es un ángulo desde el centro o es la geodésica que va a comprender de un círculo máximo, una circunferencia máxima. Si podemos ver, ahí la está siguiendo. También la de azul, que es contigua al eje de rotación, está siguiendo la circunferencia máxima. Entonces, y por ejemplo, si yo quiero ver los triángulos tienen que estar sobre la superficie de la esfera, estos pues se pueden también jugar con ellos. Entonces, por ejemplo, acá los podemos mover. Entonces, y estas distancias son las rutas más cortas. Para generarlo, pues tendríamos que hacer rectas que son tangentes a esos arcos y que pasan por el punto de intersección. Entonces, para generar lo que son los ángulos. Ahora, siguiendo con la presentación, también tenemos coordenadas esféricas, los meridianos, ¿sí? Las que son contiguas al eje de rotación, también círculos paralelos menores que indican la latitud, es decir, eh, son los generados por la intersección de los planos que van a cortar, que también los planos van a ser paralelos, y lo que son la intersección, los círculos que van a ser generados con intersección de la esfera y los planos de la superficie, bueno, en la superficie esférica. También tenemos los polos como los puntos del extremo del eje y los puntos antipodales que serán los puntos diametralmente opuestos, es decir, van a poder ser generados nada más por circunferencias máximas, van a ser las distancias máximas, es decir, esto va a delimitar la distancia del diámetro. Esto va a delimitar lo que son las operaciones dentro de la esfera, es su radio de esta distancia. La distancia antipodal, que son la de dos veces el radio, nos va a restringir, por ejemplo, los números que podemos utilizar. Ahora bien, bueno, a manera de cierre, solo quiero, bueno, vamos a ver esta parte acá. Esto no cumple lo que es el quinto postulado, ¿verdad? Con una de las analogías que hicimos. Por ejemplo, dice fuera de un punto de una recta,
en este caso arco, va a pasar una recta nada más. Pero, por ejemplo, si ya recordamos lo que es el plano, la semicircunferencia de intersección no va a ser la distancia más corta. O sea, esa no va a ser la unificación de, imaginemos, dos puntos de esa intersección. La circunferencia que va a seguir el plano no es la distancia más corta. Por lo tanto, esa equidistancia que hay entre, por ejemplo, una circunferencia máxima y ese semicírculo no va a ser congruente porque no va a ser correcto teniendo en cuenta de que yo ya restringí, que voy a trabajar sobre lo que es la esfera, es decir, la distancia máxima va a ser aquel arco de circunferencia que va a ser también circunferencia máxima. Entonces, allí es que no cumple, ¿verdad? El quinto postulado. Entonces, a manera de cierre y resumen, conocimos los elementos de la esfera, lo que es arcos, triángulos, polígonos, los casquetes, zona esférica y las coordenadas dentro de una esfera, también las distancias máximas. Terminamos con una frase de Henry Poincaré: no conozco ninguna rama de la matemática tan capaz como la geometría no euclídea para ejercitar el pensamiento lógico y la imaginación. Tenemos entonces finalmente la bibliografía que presentamos. Esto ha sido nada más la presentación. Muchas gracias.